Imaginemos por un momento que encerramos a 1 millón de extraños en una habitación gigantesca, sin un líder, sin reglas claras y, lo más importante, sin poder hablar directamente entre ellos. Menudo caos, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿cuánto tardarían en organizar todo el conocimiento humano en categorías perfectas? La lógica nos dice que el resultado sería un desastre absoluto, un ruido insoportable donde nadie, pero absolutamente nadie, se pondría de acuerdo. Claro, esa es la intuición inicial que todos tenemos. Pero es que en Internet este supuesto milagro organizativo ocurre todos los días. Millones de personas utilizan simples palabras, etiquetas, para clasificar páginas, vídeos y artículos, y crean un catálogo global que, sorprendentemente, funciona. Y vaya si funciona. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Hay una inteligencia colectiva genuina? ¿O, somos simplemente ovejas copiando la palabra que tenemos más cerca? Para quienes nos acompañan hoy en esta nueva inmersión profunda, es el momento de prepararse para cuestionar la naturaleza misma del caos y del orden en la red. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí hoy para analizar un fenómeno tan cotidiano y a la vez tan increíblemente complejo. Esa tensión entre el caos aparente y el orden subyacente es exactamente lo que vamos a explorar hoy, paso a paso. Y para ello nos vamos a sumergir en un documento de investigación fascinante, titulado Estabilidad semántica en flujos de etiquetado social. Es un estudio liderado por Claudia Wagner y su equipo. Eso es. Y la misión que tenemos por delante es comprender cómo se alcanza ese consenso, lo que en el ámbito académico llaman estabilidad semántica. Vale. Queremos ver con qué herramientas matemáticas se puede medir esto correctamente, sin caer en falsos positivos, y sobre todo entender qué factores psicológicos y sociales impulsan realmente nuestra forma de clasificar el mundo, o sea, de ponerle etiquetas a las cosas. Tengo que empezar admitiendo que soy muy escéptico con todo esto. Normal. Es que cuando se habla de consenso semántico o de inteligencia colectiva en Internet, la primera imagen que me viene a la cabeza es, francamente, la de un algoritmo guiando nuestra mano. Me cuesta muchísimo creer que haya un acuerdo genuino entre personas que ni se conocen. Ya, es una duda muy razonable. Da la sensación de que las plataformas nos sugieren que escribir constantemente y que este consenso es en realidad una ilusión creada por el propio diseño de la web para mantenernos haciendo clic en las mismas palabras una y otra vez. Pues fíjate, esa es una postura muy común y, desde luego, es la primera sospecha que tendría cualquier investigador crítico. Sin embargo, el valor enorme del trabajo de Wagner radica en cómo aborda directamente esa duda mediante un rigor matemático exhaustivo. O sea, que no se quedan en teorías. Para nada. El documento no se queda en la superficie de lo que parece ocurrir. Demuestra con datos, con números puros, que existe un orden orgánico real en la forma en que etiquetamos la información. Y lo más impactante es que logran probar que este orden va mucho más allá de la simple aleatoriedad, del ruido estadístico, o, como decías tú, de la manipulación directa por parte de las interfaces de las plataformas. Vale, pero claro, si queremos entender cómo la ciencia demuestra que realmente llegamos a un acuerdo, primero hay que mirar atrás, ¿no? Exacto. El estudio dedica una buena parte a explicar cómo los científicos intentaban medir este acuerdo en el pasado y por qué sus herramientas de medición estaban dando resultados completamente equivocados. Empecemos por la base. ¿Qué es exactamente esta estabilidad semántica que todo el mundo intentaba encontrar? A ver, pensemos en cualquier recurso de Internet. Un artículo sobre el cambio climático, por ejemplo. Si los primeros 100 usuarios le asignan 100 etiquetas totalmente diferentes... Cada uno la suya. Eso es. O si todas esas palabras se usan con la misma frecuencia sin que destaque ninguna, lo que tenemos es puro ruido. Ahí no hay acuerdo. Claro. La estabilidad semántica ocurre cuando, tras un periodo inicial de cierta confusión, la multitud acuerda un conjunto específico de palabras descriptivas y, además, establece una jerarquía clara de importancia entre ellas. Y esa jerarquía se mantiene. Sí, deja de fluctuar bruscamente, aunque miles de personas nuevas sigan añadiendo sus propias etiquetas. Las palabras principales, digamos, se asientan. Entendido. Pero la forma de medir ese asentamiento es lo que parece haber fallado estrepitosamente en el pasado. Según Bego, en el estudio repasan 3 métodos antiguos. El primero es el de las proporciones estables de etiquetas, de investigadores como Golder y Huberman, que básicamente sugería que el uso de cada etiqueta se volvía proporcionalmente fijo con el tiempo.
Así es. Y luego estaba el segundo método, propuesto por Halpin y su equipo. Ellos usaron una herramienta estadística bastante conocida llamada divergencia Kullback-Leibler. Madre mía, qué nombre. Sí, suena muy técnico, pero en términos sencillos, la divergencia KL mide cómo la silueta o la forma de un grupo de probabilidades cambia y difiere de otro a lo largo del tiempo. Por ejemplo, comparando las etiquetas de un mes con las del mes siguiente. Si la divergencia se acercaba a cero, asumían que el sistema se había estabilizado. Vale, te sigo. ¿Y el tercer método? El tercer enfoque, que fue muy popular entre investigadores como Maces o Catuto, se basaba en la famosa ley de potencia. Ah, sí, la Power Law. Eso es. Observaban que un puñado muy pequeño de etiquetas se usaba con una frecuencia altísima, mientras que una inmensa cola de etiquetas raras se usaba solo una o dos veces. Espera un momento. Vamos a aplicar un poco de sentido común a estos métodos antiguos, porque la trampa me parece bastante evidente. Hagamos un experimento mental. A ver, cuéntame. Si ponemos a un mono frente a una urna llena de bolas de distintos colores, ¿vale? Y el mono saca una bola al azar, anota el color y la devuelve a la urna, una y otra vez. Por pura matemática básica, las proporciones de los colores que va sacando terminarán estabilizándose tras miles de intentos. Totalmente. Pero es que eso no convierte al mono en un experto en organización semántica. Solo significa que a medida que el número de intentos es enorme, el impacto estadístico de sacar una bola más se vuelve irrelevante. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podían los científicos dar por válida una métrica que el puro azar puede replicar? Es que diste en el clavo. Esa es precisamente la crítica central que lanza el equipo de Wagner. Y para demostrarlo, hicieron exactamente lo que describe tu experimento mental con el mono. Ah, sí. Sí, construyeron modelos informáticos que generaban flujos de etiquetas de forma completamente aleatoria, puro azar. ¿Y qué pasó? Pues que los resultados destrozaron las métricas antiguas. Los flujos generados al azar también mostraban estabilidad en la divergencia KL y también alcanzaban proporciones estables. El puro ruido estadístico estaba engañando a las herramientas matemáticas, haciéndolas ver un consenso humano donde solo había azar absoluto. O sea, que la ciencia estaba midiendo un espejismo. Tela. ¿Y qué pasa con la famosa ley de potencia? Porque eso siempre se presenta como la prueba definitiva de que hay un comportamiento social orgánico detrás de los datos. Pues fíjate que la ley de potencia tampoco supera el escrutinio riguroso. El equipo aplicó pruebas estadísticas complejas, como la de Kolmogorov-Smirnov, para comprobar si los datos realmente seguían esa ley o si solo lo parecía a simple vista. ¿Y no era así? Lo que descubrieron es que es casi imposible distinguir matemáticamente una curva de ley de potencia de otras distribuciones, como la distribución log normal. Es como ver una silueta borrosa en la niebla y asegurar que es un lobo. Podría ser cualquier otro animal grande, ¿sabes? Entiendo. Observar una curva simétrica no explica para nada el mecanismo que hay debajo. Exacto. Quedó claro que la ciencia necesitaba una lupa nueva. Una métrica que no se dejara engañar por monos sacando bolas al azar. Y ahí es cuando los investigadores introducen al gran protagonista matemático del estudio, que es el RBO, que significa superposición sesgada por rango, o Rank Biased Overlap. Si las viejas métricas miraban la masa total de etiquetas, ¿qué hace diferente al RBO para no dejarse engañar por el ruido? Pues el salto metodológico del RBO es que ignora la frecuencia absoluta y se centra casi exclusivamente en el ranking, en el orden de importancia de las etiquetas. Vale. Además, soluciona un problema gravísimo de Internet: la aparición constante de palabras nuevas. Métricas como la divergencia KL requerían que las listas comparadas tuvieran el mismo vocabulario exacto, algo totalmente irreal. Claro, la gente inventa palabras todos los días. Exactamente. El RBO, en cambio, puede comparar la estabilidad de un sistema de un día para otro, incluso si los usuarios han inventado decenas de etiquetas nuevas, calculando la superposición en las posiciones más altas de la clasificación. Y para hacer esto, introducen un parámetro matemático fundamental llamado P. El famoso parámetro P. Según el estudio lo fijan en 0.9. Para que quienes nos escuchan entiendan cómo funciona, imaginemos las listas de éxitos musicales o los 40 principales de la radio, ¿no? Buen ejemplo.
Si la canción que estaba en el número 1 cae de golpe al número 3, es un cambio drástico que altera toda la percepción del éxito de esa semana. Pero si la canción que está en el puesto 50 intercambia su posición con la 51, a nadie le importa en absoluto. Es esto lo que hace el RBO con las palabras en Internet. Eso es, ni más ni menos. Al igual que en las listas de música, el RBO aplica un peso drásticamente mayor a los primeros puestos. Al fijar P en 0.9, la fórmula determina que los 10 primeros lugares del ranking concentran aproximadamente el 86% de la importancia de toda la evaluación. ¿86% en el top 10? ¡Wow! Sí, lo que ocurre en la larga cola de etiquetas raras se vuelve casi relevante para medir la estabilidad. La cima del ranking es lo que define el verdadero consenso. Pero ojo, que además el equipo de Wagner hizo una modificación crucial a la fórmula original para endurecerla aún más. ¿Qué hicieron? Decidieron penalizar severamente los empates. Claro. A ver, es que los empates son muy problemáticos. Si hay 100 personas que usan 100 etiquetas completamente diferentes, técnicamente todas han sido usadas una sola vez. Todas estarían empatadas en el primer puesto de frecuencia. Así es. Si una métrica ve un empate masivo, podría interpretar erróneamente que las listas son muy similares y dar un falso positivo de estabilidad. Ya veo. La versión modificada del RBO recorta el valor de similitud cuando detecta empates en las partes altas del ranking. Su lógica es implacable. O sea, no se puede afirmar que hay consenso social cuando lo que en realidad existe es un empate técnico masivo, porque básicamente nadie se ha puesto de acuerdo. Tiene toda la lógica del mundo. Entonces, cuando finalmente aplican esta lupa tan estricta y mejorada, el RBO penalizado, a los datos aleatorios que antes engañaban a los científicos, ¿qué ocurre exactamente? Pues que el castillo de naipes se derrumba. Al pasar el filtro del RBO, el flujo de etiquetas generado al azar obtiene valores bajísimos, se demuestra instantáneamente inestable. Se acabó el espejismo. Se acabó. En contraste radical, cuando aplican el RBO a los datos reales de usuarios etiquetando en Internet, el valor de estabilidad sube rápidamente y se mantiene alto. Ajá. Es la demostración empírica y concluyente de que las personas generan un orden muy superior, más rápido y sólidamente estructurado que cualquier simulación de azar. Vale, pues ya tenemos la herramienta que limpia el cristal del microscopio. Y con este nuevo nivel de precisión, el estudio pasa a la siguiente fase. Analizar laboratorios del mundo real. Eso es, querían ver la práctica. Toman esta fórmula y la aplican a los datos de 3 plataformas de Internet con diseños muy distintos, para ver cómo la interfaz afecta al comportamiento humano. Las plataformas elegidas son Delicious, LibraryThing y Twitter. Y es súper interesante porque cada una de estas plataformas representa un ecosistema distinto. Delicious es un sistema masivo de marcadores sociales para páginas web con millones de recursos. Su diseño es muy proactivo. Mientras el usuario escribe, el sistema sugiere etiquetas populares de forma muy visual. Te las pone en bandeja. Exacto. Luego está LibraryThing, enfocada en catalogar libros. No sugiere de forma tan agresiva mientras escribe, pero mantiene un alto nivel de visibilidad mostrando en grande las etiquetas que otros usuarios ya han aplicado a un libro. Y el tercer ecosistema es la función de listas de Twitter. La mecánica aquí es, fíjate, me parece fascinante porque opera totalmente al revés. A ver. Si un usuario quiere organizar perfiles, primero crea una etiqueta, por ejemplo, programadores, y luego añade cuentas a esa lista. Durante ese momento de creación, el usuario no tiene ni idea de cómo otras personas han etiquetado a esos mismos perfiles. Es una acción completamente a ciegas respecto a la comunidad. Hay que navegar activamente por menús muy ocultos en un perfil para descubrir en qué listas ha sido incluido por otros. Exactamente. Tenemos dos sistemas que fomentan ver lo que hacen otros y uno que aísla al usuario. Claro. Y al aplicar el RBO, los datos de Delicious y LibraryThing mostraron una estabilización vertiginosa. Tras apenas 1000 asignaciones de etiquetas, más del 90% de los recursos en ambas plataformas alcanzaban un nivel sólido de consenso semántico. Espera, pero eso tiene trampa. ¿Por qué? Es obvio que Delicious llega a un consenso rapidísimo si le está poniendo un botón gigante al usuario con la etiqueta más popular en la cara. Eso no demuestra que haya una inteligencia colectiva actuando de forma natural. Demuestra pura pereza asistida por ordenador. Bueno, visto así. Es que si a alguien le preguntan su sabor favorito de helado, pero en la pantalla solo aparece un cartel enorme y parpadeante de vainilla, lo normal es que la mayoría haga clic en la vainilla para terminar rápido, ¿no crees? Sí.
La sospecha de que la interfaz está forzando el consenso es totalmente válida. Y por eso, precisamente por eso, la inclusión de Twitter en el estudio es el verdadero golpe maestro. Ah, cuéntame. Al analizar los datos de las listas de Twitter, un entorno donde los usuarios operan sin sugerencias algorítmicas amables y sin ver las etiquetas de la comunidad, los resultados revelaron que el consenso semántico también se alcanza. El caos no domina. O sea, ¿de verdad llegan a la misma estabilidad estando completamente a ciegas? Así es. El proceso es un poco más lento, claro. Necesita un volumen mayor de asignaciones para alcanzar los mismos picos de estabilidad que Delicious logra en poco tiempo. Ya, lógico. Pero la curva de crecimiento en los gráficos del estudio muestra que el ascenso hacia el orden ocurre de manera inexorable. El consenso en Twitter emerge orgánicamente a pesar del aislamiento, y esto dinamita por completo la teoría de que solo logramos ponernos de acuerdo porque la plataforma nos condiciona a copiar la opción más visible. Madre mía, es que esto plantea un enigma enorme. Si la plataforma de Twitter no les muestra a los usuarios qué copiar, y aún así todos acaban agrupando la información bajo las mismas palabras, y tiene que haber alguna otra fuerza operando de fondo. Copiar un botón no es el origen del orden. ¿Cuál es entonces la verdadera receta para que los humanos alcancen este acuerdo de forma tan eficiente? A aislar esos ingredientes, el equipo de Wagner regresó a las simulaciones matemáticas, creando modelos donde podían ajustar un parámetro clave llamado I, de imitación. Su objetivo era encontrar qué mezcla artificial replicaba de forma más fiel la curva de consenso que veían en los datos reales. ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron probando los extremos. En el primer escenario configuraron la imitación pura, fijando el parámetro en 1. Esto significa que un usuario virtual solo elige palabras basándose estrictamente en lo que ya se ha escrito en el sistema. Bueno, si la simulación es 100% imitación, asumo que el sistema colapsa porque nadie aporta nada nuevo al vocabulario, ¿no? Colapso total. La línea de estabilidad semántica en el gráfico se queda completamente plana. Si solo hay imitación ciega, las palabras nuevas jamás entran al sistema y no se puede formar un ranking jerárquico natural. Claro, al otro extremo radical, supongo. Sí, el escenario de cero imitación, donde el parámetro se establece en 0. En este modelo, los usuarios virtuales no se copian entre sí en absoluto. El estudio denomina a esta fuerza conocimiento previo, y para inyectar este conocimiento en el modelo matemático, utilizaron un enorme archivo de frecuencias de palabras extraídas de la Wikipedia. Ah, para representar la forma en que los humanos utilizamos el lenguaje de manera natural. Eso es. Al eliminar la imitación y dejar solo el conocimiento previo del lenguaje, los resultados cambiaron drásticamente. El modelo sí logró estabilizarse, porque sigue lo que los lingüistas conocen como la ley de Zipf. Esta ley refleja una característica intrínseca de los idiomas humanos. Sí, pensemos en el idioma como una caja de herramientas, para que se entienda fácil. Usamos el martillo para casi todo. Palabras estructurales como el, la, poder. Y usamos la llave inglesa especializada muy raramente. La ley de Zipf dice exactamente eso. Que una porción diminuta de nuestro vocabulario domina casi la totalidad de nuestra comunicación diaria. Entonces, si aplicamos ese instinto del lenguaje a la simulación, es suficiente para crear el consenso de Internet. Es suficiente para generarlo, sí. Pero el problema es el ritmo. La simulación basada solo en el conocimiento previo alcanza la estabilidad a una velocidad exasperantemente lenta. Ah, claro, le falta chicha. Exacto, muy lejana a la eficiencia fulminante que muestran los datos reales de los usuarios humanos. El terreno común del idioma evita el caos total, pero le falta el acelerador. Y ahí es donde me imagino que el estudio da con el modelo definitivo, el equilibrio perfecto. Así es. Configuran un escenario donde mezclan ambas fuerzas. Asignan un 30% al conocimiento previo y un 70% a la imitación. ¿70% imitación? Sí, y cuando aplican esta proporción a la simulación, la curva resultante es casi idéntica al comportamiento veloz y estable que observaron en las plataformas reales de Internet. Para visualizar esta proporción, imaginemos la dinámica de una cena con amigos. Un 30% del tiempo, alguien aporta una anécdota original, un tema fresco basado en algo que ha leído esa misma tarde. Sí. Pero un 70% del tiempo, simplemente para mantener el buen ambiente, la gente asiente, ríe las bromas de los demás y se suma a la corriente de la conversación.
Si todos intentaran introducir un tema completamente nuevo a cada minuto, la cena sería incomprensible. Esa mezcla de aportación y adaptación resulta ser la fórmula matemática subyacente que organiza la información en el mundo digital. Menuda pasada. Totalmente. Es una excelente traslación a la vida real. Lo que los investigadores nos están diciendo es que existen dos pilares inseparables. A ver. El primer pilar, la base invisible que nos permite entendernos, es la estructura de nuestra cultura y lenguaje compartidos. Es el ancla, digamos. Ajá. Pero el segundo pilar, el motor que impulsa la organización masiva a la velocidad de la luz, es una tendencia psicológica profunda hacia la imitación social. El seguir a los demás. Eso es, para forjar un orden de la nada necesitamos esa fricción, la validación de seguir a la multitud en un alto porcentaje de las veces. Sin imitación, el progreso hacia el consenso se estancaría por completo. Y por otro lado, sin conocimiento previo, no habría vocabulario que ordenar. Es que realmente se siente como haber destripado el código fuente de nuestro comportamiento social. Hemos explorado un territorio matemático denso hoy, pero increíblemente revelador. Vamos a dedicar este último bloque a extraer las conclusiones más rotundas de todo lo que hemos analizado, para que quede bien claro a quienes nos escuchan. Me parece perfecto. En primer lugar, hay que desechar la idea de que Internet es un abismo desorganizado. La investigación demuestra de forma irrefutable que colectivamente somos capaces de generar estructuras organizativas estables y lógicas a partir de la nada, creando lo que los investigadores denominan ontologías ligeras. Exacto. En segundo lugar, queda una profunda advertencia sobre las herramientas de la ciencia empírica. Ojo con eso. Sí. Las métricas clásicas, como las simples proporciones o la divergencia KL, resultaron ser muy vulnerables al azar. Solo mediante la adopción de medidas basadas en rangos estrictos y que penalizan los empates masivos, como esta métrica RBO modificada, podemos distinguir el ruido estadístico de la verdadera inteligencia humana trabajando en conjunto. Y el tercer punto central, y probablemente el más impactante a nivel humano, es el descubrimiento de la receta matemática del consenso eficiente, ese delicado equilibrio compuesto por un 30% de aportación de nuestro conocimiento lingüístico independiente, impulsado de manera crucial por un 70% de instinto de imitación social. Así es. Sin la combinación de ambas fuerzas, la capacidad de clasificar y comprender el océano de información mundial simplemente colapsaría. Es un estudio muy técnico, sin duda, pero que deja una puerta abierta a una duda mucho más personal. Si la matemática más rigurosa nos indica que el sistema social alcanza su máximo nivel de funcionalidad y orden cuando nos dedicamos a copiar a los demás casi un 70% del tiempo, es inevitable plantearse una última reflexión de cara a nuestro día a día. A ver, dinos. Lejos de las pantallas y de los teclados, en nuestras decisiones vitales, nuestros gustos y nuestras posturas políticas, ¿qué porcentaje surge de un genuino y reflexivo conocimiento previo? ¿Y qué porcentaje es simplemente nuestro cerebro ejecutando en silencio ese algoritmo de imitación para asegurar nuestra pertenencia al rebaño? Te deja pensando, desde luego. Pues con esta reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la ciencia del comportamiento detrás de un acto tan cotidiano. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta inmersión profunda. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.